Frente a la contingencia nacional e internacional, acá comienza Daniel Jadwe, el podcast. Hola amigas y amigos, compañeras y compañeros, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuestro espacio de conversación semanal. A pesar de que hay un montón de temas relevantes para nuestro país, esta semana se la vamos a dedicar al ámbito internacional para abordar un tema de absoluta relevancia para la unidad material que conforma el mundo en su totalidad, que es nuestra casa grande, este barco en el que nos toca transitar, nos guste o no, a todas y todos juntos en este convulso siglo XXI en donde lo viejo aún no termina de morir y lo nuevo aún no termina de nacer. Nos referimos sin duda al conflicto armado entre Rusia, Ucrania, la OTAN y Estados Unidos. Hablaremos un poco sobre sus orígenes, sus implicancias a nivel mundial, sobre los desafíos de aquello que algunos llaman comunidad internacional y el tristísimo rol que los medios de comunicación están jugando una vez más en el mismo, sin olvidar ni por un solo segundo que en las guerras la primera víctima es siempre la verdad. Partamos entonces con el 8º capítulo de Daniel Jadwe, el podcast. Capítulo 8. Guerras en Europa. Hoy el mundo mira con profunda tristeza y preocupación el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, una situación que viene escalando hace décadas y que alcanza su nivel actual debido a la gran guerra comercial desatada entre potencias capitalistas para ampliar su control sobre los recursos naturales y los mercados de todo el mundo. Sin duda, este conflicto es una muestra de la degradación a la que ha llegado el capitalismo en su afán por hacer realidad esa quimera del crecimiento constante hasta el infinito, que siempre te lleva a buscar tener lo que otros poseen para seguir acumulando y concentrando la riqueza cada vez en menos manos. Es también un síntoma más del gran fracaso de la comunidad internacional agrupada en la ONU, cuyo objeto esencial es el de resolver los conflictos por la vía pacífica a través del diálogo y de acuerdo siempre con el derecho internacional, lo que a todas luces no es más que una bonita declaración que jamás de los jamases ha funcionado en realidad. Hoy nadie puede estar contento, ya que la guerra es nefasta para el planeta en su conjunto, con la sola excepción, claro está, de la poderosa industria militar que vive de ella y para las potencias que a través de la misma se disputan el control de los recursos naturales y de los mercados mundiales para asegurar el crecimiento al infinito de sus economías, lo que necesariamente implica debilitar o eliminar por la vía que sea a la competencia. En todas las guerras los únicos que pierden son los pueblos del mundo. En ellas, como decía Hartman, jóvenes que no se conocen ni se odian se matan entre sí por la decisión y los intereses de viejos que se conocen y se odian, pero que jamás se atreverían a arriesgar sus vidas en una guerra. Como si esto fuera poco, las guerras hacen cundir el pánico en todo el mundo ante la posibilidad de una conflagración mundial con consecuencias devastadoras para la humanidad toda, incluida la posibilidad real del uso de armas nucleares. Este temor provoca desabastecimiento en los sectores populares y acaparamiento en los sectores adinerados, empobrecimiento para las grandes mayorías, pero un aumento grotesco de las fortunas que se alimentan directa o indirectamente de la guerra. La guerra es otro tipo de pandemia, una en donde se enriquecen no solo las farmacéuticas, sino todas las industrias que directa o indirectamente participan de la misma. La guerra nunca es el camino, y para esto la comunidad internacional debe garantizar la seguridad de todos los pueblos y estados del mundo, abandonando el doble estándar y la conducta hipócrita que la ha caracterizado desde su fundación y que la hace aparecer siempre como cómplice de los intereses de unos pocos en desmedro del verdadero espíritu del derecho internacional que se ha revelado como impotente y vacío de significado y sentido. Por lo mismo que el llamado debe ser a detener todas las invasiones, todas las masacres, todas las ocupaciones extranjeras, vengan de donde vengan y sirvan a quien sirvan. El llamado debe ser a generar condiciones para un diálogo que dé garantías de paz, integridad territorial, seguridad y respeto de los derechos humanos a todas las partes, a todos los pueblos del mundo. Esa es la única alternativa.
Los bloqueos, el castigo colectivo y las sanciones unilaterales son también violaciones al derecho internacional y han demostrado además ser totalmente inútiles e ineficaces para lograr la paz, pues solo se utilizan para poner de rodillas a los países más débiles y defender los intereses de los poderosos a costa de sacrificar el derecho a la autodeterminación de los pueblos o solo respetarlo en el marco de la supremacía del Estado-nación. Los únicos que sufrirán con todas estas medidas serán los pueblos. El pueblo ruso, en primer lugar, no así su oligarquía. Sufrirán también los pueblos del mundo, que verán encarecerse los productos y servicios básicos, mientras las ganancias de las transnacionales que los producen aumentarán igual como aumentaron las utilidades de las farmacéuticas en tiempos de pandemia. ¿Y qué decir de las miles y miles de familias de Ucrania que han sido desplazadas hoy día forzosamente por este conflicto y que han tenido que refugiarse, esta vez con todas las facilidades que un mundo hipócrita da cuando los refugiados son europeos, en los países limítrofes para tratar de esperar con la mayor paz posible el término de un conflicto en que ellos tienen poco o nada que ver? Estas medidas no cumplirán su objetivo, pero van a demostrar una vez más la hipocresía total de esos que algunos llaman Occidente, puesto que cuando Estados Unidos y sus aliados occidentales invadieron Irak, basados en mentiras que los medios cómplices convirtieron en verdades circunstanciales, no hubo condena, no hubo sanciones económicas, ni deportivas, ni de ningún tipo. Tampoco sucedió nada parecido cuando destruyeron Siria o Libia, ni cuando derrocaron a todos los gobiernos latinoamericanos que no eran de su agrado para instalar en su lugar dictaduras militares con todo el reguero de muerte, destrucción y violaciones a los derechos humanos que ellas significaron para dichos pueblos. Todas las guerras, todas las invasiones y las ocupaciones militares debieran ser tratadas igual por esa comunidad internacional que dice actuar siempre en nombre de la libertad y la democracia, pero que lamentablemente la evidencia dice que siempre, sin excepción, consiguen precisa y exactamente lo contrario. Tampoco la comunidad internacional ha actuado con la misma condena hacia el gobierno de Israel, que desde hace 55 años ocupa Palestina y viola todos los derechos humanos conocidos y por conocer, de manera cotidiana, a diario. Ninguna sanción ni preocupación por un pueblo que es masacrado por parte de uno de los ejércitos más poderosos del mundo hace 55 años. Tampoco en Chipre, y mucho menos en la República Árabe Democrática del Sahara, que sufre la ocupación del Reino de Marruecos, que nunca ha tenido la menor disposición de dar cumplimiento al derecho internacional ni al mandato de la comunidad internacional de realizar un referéndum para definir el futuro del Sahara. Esto es una muestra de que el respeto al derecho internacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos se exige solo en los casos en que los afectados son amigos incondicionales de Estados Unidos y sus aliados, y por ende son útiles solo a sus intereses, porque hay que decirlo de manera clara, eso que algunos llaman Occidente nunca ha tenido valores ni principios, solo tiene intereses. La guerra debe ser condenada de manera categórica en todo tiempo y lugar. Nadie puede justificar ni apoyar de ninguna manera a alguien que ponga en riesgo la vida de seres humanos, de animales o de la naturaleza con toda su incalculable riqueza. Aquí son tan responsables Rusia como Ucrania, Estados Unidos y la OTAN, y por supuesto los gobiernos europeos que cierran sus ojos cuando los violadores de derechos humanos responden a sus intereses neocoloniales. Ni Biden, ni Macron, ni Johnson son mejores ni peores que Putin, y no tienen categoría moral ni ética para condenar a este último, ya que todos ellos ocupan la retórica del derecho internacional y la violación a los derechos humanos solo cuando les conviene, y varios de quienes solo buscan su aprobación repiten sus dichos, copian sus tweets, para congraciarse con los que se creen dueños del mundo y poder llamarse a sí mismos parte de eso que algunos llaman Occidente. Es imperioso hacer por lo mismo todos los esfuerzos para potenciar el diálogo y las negociaciones, evitando más muertes innecesarias, evitando heridos, desplazamientos forzosos y la destrucción de ciudades, evitando así una nueva ola migratoria auspiciada como siempre por los que siempre se enriquecen con las guerras, las pandemias y con el sufrimiento de los pueblos del mundo, que no pocas veces suele ser un gran negocio por unos pocos, reitero,
que se creen dueños del mundo. Daniel Jadwe, el podcast. Hola Daniel, me llamo Pía y la verdad es que he visto muchas teorías en las redes sociales, pero según tú, ¿cuál es el real origen de este conflicto? Estimada Pía, el origen de este conflicto es complejo. La OTAN se creó como alianza militar para enfrentar eventuales conflictos con la Unión Soviética cuando ésta existía. En esa época era la principal hipótesis de guerra de la OTAN. Su carácter efectivamente amenazante planteaba que cualquier conflicto bélico que afectara a uno de sus países en Europa se entendía que involucraba al conjunto de la organización. Una vez desaparecida la Unión Soviética, sus estados satélites de Europa Oriental se liberaron completamente, lo que hizo desaparecer la amenaza que caracterizó por décadas a la matriz de la Guerra Fría. Sin embargo, la OTAN siguió actuando con la misma lógica, pero movidos ahora por intereses comerciales y por el afán de crear un mundo unipolar coincidente con la tesis del fin de la historia. Estados Unidos, Alemania y en definitiva la OTAN engañaron a Gorbachov y al gobierno soviético cuando, como condición a la reunificación de Alemania, se comprometieron a no extender ni un centímetro la OTAN hacia el este. Además, Estados Unidos y la OTAN rechazaron todas las propuestas de Gorbachov para crear un nuevo esquema de seguridad europeo que diera cuenta de la nueva realidad, integrando a Rusia también a ella. Incluso, algo que pocos saben o que muchos quieren olvidar, rechazaron una propuesta del mismo Putin en el año 2000 de integrarse a la OTAN. De hecho, Occidente dilapidó miserablemente una oportunidad histórica inmejorable de generar un nuevo orden europeo que superara completamente las trágicas herencias de la Guerra Fría y el fatídico siglo XX corto de Europa al que tan magistralmente hace referencia Erich Hobsbawm en su libro de historia. No está de más recordar todos los gestos y la actitud plenamente concordante de la naciente Federación de Rusia con el bloque de la OTAN en varios polémicos proyectos de resoluciones aprobados en la ONU. Todos los años, incluso, para los que no lo saben, Rusia votó sistemáticamente los proyectos de condena a Cuba. Poco a poco se fue manifestando el engaño original y la OTAN se fue ampliando crecientemente hacia todo el este europeo, llegando a incorporar a 3 repúblicas de la ex Unión Soviética limítrofes con Rusia: Estonia, Letonia y Lituania. Esto implicaba desconocer y a la vez despreciar absolutamente los plausibles y crecientes temores de Rusia frente a esas obvias amenazas a su seguridad. ¿Alguien se imagina la reacción de Estados Unidos si varios países latinoamericanos formaran una alianza militar que viese a Estados Unidos como su principal amenaza y poco a poco se fueran sumando países cada vez más cercanos a la frontera de Estados Unidos? Además, estamos hablando de un país como Rusia, que pese a su tamaño y poderío militar, ha estado en los 2 últimos siglos a punto de sucumbir por las agresiones de lo que algunos usan llamar Occidente. La primera enfrentando a Napoleón y la segunda nada más ni nada menos que a Hitler. El monumental desatino que ha significado y significa la continua ampliación de la OTAN al este ha suscitado durísimas críticas del Kremlin y de numerosos analistas, intelectuales y políticos de Occidente, pero nada de esto te contarán los medios que hoy solo sirven a los intereses de la OTAN. Como si fuera poco, y teniendo en cuenta las muy complejas relaciones históricas ruso-ucranianas, es claro que constituyó casi un acto virtualmente demencial, además de criminal, el total apoyo de Estados Unidos y la OTAN al golpe de Estado contra el presidente ucraniano Yanukovych y su declarada disposición de aceptar alegremente la incorporación de Ucrania a la OTAN. Por último, también el nada virtual apoyo de Occidente a la destrucción de ciudades y el asesinato de miles de civiles rusos étnicos con ocasión de la represión de sus reivindicaciones de autonomía o independencia proclamada en el Donbass, terminó por definir que Rusia finalmente estallase en una furibunda invasión a Ucrania que, además de criminal y bastante estúpida, alterará por siempre las ya complejas relaciones entre ambos países. Por todo lo anterior, condenando la invasión y sin pretender justificarla en lo más mínimo, hay que reconocer que ella es en definitiva una trágica consecuencia
de la sistemática y creciente amenaza de eso que algunos llaman Occidente a la seguridad de Rusia, junto a una OTAN que bombardeó o invadió países con los que Rusia tenía buena relación, como Serbia, Irak, Libia, que invadió sin siquiera consultarlo a un país limítrofe con Rusia como Afganistán. En pocas palabras, todo mal. Es como si hubiesen estado pidiendo a gritos una guerra para reactivar sus alicaídas economías con un conflicto convenientemente lejos de sus propias fronteras. Hola Daniel, con respecto al tema, ¿de qué forma la comunidad internacional puede contribuir a terminar con esta escalada de violencia? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Gracias, muy buenos programas. La única manera de que la comunidad internacional, estimado amigo, pueda contribuir a terminar con esta escalada de violencia es que le garantice a todos los estados del mundo, a todos los pueblos del mundo y también a los pueblos sin estado la posibilidad de alcanzar su desarrollo y su felicidad en un marco de autonomía plena, con paz, seguridad, garantizando su integridad territorial, pero también con pleno respeto a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los pueblos y, por supuesto, al derecho internacional. Mientras hayan violaciones a los derechos humanos, mientras hayan pueblos sin Estado que luchan por terminar con ocupaciones militares extranjeras, mientras hayan países ocupados militarmente, será imposible detener la escalada de violencia no solo en Europa, en cualquier parte del mundo, en Asia, en América Latina. Mientras no resolvamos los temas pendientes que tenemos en todos los países del mundo con los pueblos originarios y asumamos que todos los estados del mundo son estados plurinacionales, interculturales y plurilingües, difícilmente podremos evitar en el futuro nuevas escaladas de violencia. Por lo tanto, la única respuesta es paz, justicia y equidad para todos los pueblos del mundo. Esa es la única manera en que la comunidad internacional pudiera contribuir siempre y cuando abandonara la posición hipócrita y el doble estándar que la ha caracterizado en las últimas décadas desde su nacimiento con Naciones Unidas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Mi nombre es Gino, de Puente Alto, y quisiera formularte la siguiente pregunta. ¿Por qué existe condena total a lo realizado por Rusia en Ucrania y ninguna hacia Israel por los ataques a Palestina? Estimado Gino, Israel es un Estado que ha sido impuesto por la comunidad internacional, o al menos por una parte de ella, en territorios en donde no existía más que una comunidad que vivía en paz con todos sus vecinos, sin importar la religión o el color de piel que tuvieran. Israel hoy día goza de una total impunidad y de inmunidad para hacer y deshacer lo que quiera. Es el país más condenado en el mundo por violaciones sistemáticas a todos los derechos humanos conocidos y por conocer. Es una ocupación que lleva 55 años y que goza de todo el respaldo de Estados Unidos, de la OTAN y de eso que todos llaman Occidente. Tiene el beneficio de servir directamente a los intereses de los Estados Unidos y de sus países aliados. Y por lo tanto forma parte de ese pequeño grupo de países que tienen libertad para hacer y deshacer, para destruir, para matar, para asesinar, para torturar, porque sencillamente funcionan para asegurar los intereses de las potencias occidentales que esperan controlar de manera hegemónica el mundo entero para sus empresas y para un pequeño grupo de personas y familias que han terminado por controlar la economía del mundo entero. Daniel Jadwe, el podcast. Lo que está pasando en Ucrania es un verdadero drama y hay que hacer lo necesario para parar esta masacre. Las fuerzas militares rusas deben retirarse de Ucrania y debe negociarse un alto al fuego permanente basado en garantías reales para todas las partes y en especial para todos los pueblos, de respeto irrestricto a sus derechos humanos y también a su derecho a la autodeterminación. Para lograr esto, aquello que algunos llaman Occidente debe comprender que el crecimiento indefinido es una quimera que implica ganar siempre y que cuando una de las partes asume que siempre debe ganar, obliga al resto a asumir que siempre debe perder. Eso es lo que termina siempre resultando imposible de aceptar
para cualquiera que tenga algo de dignidad. Esto obliga a las potencias capitalistas europeas a brindarle garantías serias a la Rusia capitalista para un reparto digno del poder a nivel mundial, o de lo contrario, la amenaza de la guerra seguirá estando presente por siempre. De paso, no sería malo que las potencias occidentales repasaran su propia responsabilidad en todos los conflictos que siguen abiertos, ya sea de manera clara como la ocupación israelí de Palestina o la ocupación marroquí del Sahara, o aquellos menos conocidos pero igualmente graves como es el caso de las ocupaciones militares y la división de Chipre. Debemos hacer un esfuerzo honesto por darle seguridad a todos los estados y a todos los pueblos del mundo, no solo a las y los amigos de Occidente y Estados Unidos. Hay que recordar que en el año 1962, en la llamada crisis de los misiles en Cuba, Estados Unidos y en ese entonces la Unión Soviética estuvieron a punto de desatar una tercera guerra mundial porque el gobierno norteamericano no aceptaba que se instalaran misiles soviéticos en Cuba. Hoy la historia es la misma, con Rusia completamente distinto a lo que era la Unión Soviética, pero que busca evitar que Estados Unidos haga con Rusia lo que nunca aceptó que hicieran con ellos mismos. Es por esto que debemos abrazar con fuerza el lema de no a la guerra. Es sin duda lo que nos tiene que mover como humanidad, dejando en clara que ninguna guerra entre capitalistas que se disputan el control de los recursos naturales y de los mercados traerá nada bueno para nuestros pueblos. Aquí hay niñas, niños, jóvenes, familias completas envueltas en un conflicto que no debiera haber existido si la comunidad internacional hubiera sido capaz de ocupar el derecho internacional sin doble estándar y se preocupara de asegurar que todas y todos pudieran vivir en fronteras seguras y en paz. Yo de verdad espero que exista un cambio significativo en la política exterior chilena en el futuro y que empecemos a tratar el derecho internacional y los derechos humanos con igualdad de criterios para todos y todas y sin utilización política de los mismos. Daniel Jadwe, el podcast. Amigas y amigos, compañeros y compañeras, hemos llegado al final de este programa que espero les haya parecido interesante y necesario en los tiempos que corren. Recuerden que nos encontramos cada semana en un nuevo capítulo de Daniel Jadwe, el podcast. Me despido con el profundo deseo de que los distintos conflictos armados que ocurren en nuestro mundo terminen y de una vez por todas exista un real respeto al derecho internacional, a los derechos humanos y a los derechos colectivos de los pueblos, sin dobleces y sin hipocresías de ningún tipo. Saludos y un abrazo afectuoso y esperanzado en que la paz llegará a todas y todos. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Daniel Jadwe, el podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Nos encontramos en un próximo capítulo.